Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @Julio Coco, en Instagram @Julio Coco. Bienvenido a este no beta donde vamos a hablar sobre la profundidad política, motivos y objetivos de los aranceles que ha lanzado Donald Trump como presidente de los Estados Unidos a prácticamente todo el planeta. Sobre eso hay muchos análisis, reflexiones, apoyos, ataques, reacciones de todo tipo, de gobierno, dirigentes políticos, filósofos, y es normal que así ocurra, porque esto cambia todo. Y lo cambia, y quiero iniciar recordando esto. Porque hay otra parte del globo que está reaccionando. Y ellos temían, hicieron todo lo posible para que no ganara Donald Trump. No estoy diciendo que Donald Trump sea tremendo tipo, ni que es bueno, ni que nos va a ayudar. No, lo que estoy diciendo es que Trump no es parte de ese plan. Tal vez lo sabe, pero no le conviene porque él está en contra del expansionismo económico chino. ¿Se acuerdan de eso? Lo dije el 16 de diciembre del año 2016. Hace 9 años y 5 meses. Ha pasado muchas cosas hasta acá. Como podrán ver, todo lo que ha ocurrido tiene un sentido y esto no es una pataleta de Trump. Así que búscate un café y ponte cómodo porque esto te interesa. No beta sobre los aranceles y vamos a explicar algo sobre esto. Yo entiendo el asunto econométrico, macroeconómico y geoeconómico de los aranceles, pero no es de eso que vamos a hablar hoy acá. Para eso hay otros especialistas y espero que usted pueda encontrar las fuentes más sensatas. Esta es una explicación independientemente si usted o yo estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Este es un ejercicio de comprensión político-histórica. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa con estos aranceles. Estados Unidos, liderado por su presidente Donald Trump, ha lanzado una ofensiva arancelaria donde pechó a todos los países de un impuesto para poder ingresar su mercancía para venderla entre los Estados Unidos. Eso es lo que es un arancel. ¿Ok? ¿En el marco de qué? Entonces se dijeron muchas cosas en las primeras 24 horas, porque estamos grabando esto hoy 4 de abril de 2025. El paquete de medidas fue lanzado el 2 de abril. Y no se hallaba muy bien la lógica del asunto, una lógica que yo sí tenía clara. Y es que hay un elefante en la mesa, hay algo que no se quiere ver, que no se quiere decir, y es que Estados Unidos está en un problema económico. Las empresas transnacionales estadounidenses no quieren aceptarlo. Los mercados de valores no quieren aceptarlo. Los bancos estadounidenses y los bancos internacionales no quieren aceptarlo. Pero esto ya ha ocurrido otras veces. Ocurrió, por ejemplo, en 2007, cuando tanto los bancos como la bolsa de valores, todo estaba perfecto. Todo estaba sólido con el mercado inmobiliario, hasta que estalló y hubo una crisis bancaria donde, por cierto, el gobierno de los Estados Unidos tuvo que meter el dinero que se perdió gracias a un problema económico. Pero este problema económico de hoy viene dictaminado por el peso y la responsabilidad de ser la primera potencia económica mundial y por liderar el orden comercial en los últimos años. Porque esto no es nuevo, esto se vio venir, incluso hay literatura. Porque cuando comenzamos a ver por qué Estados Unidos tiene una crisis económica por el peso de liderar la economía mundial, lo primero que hay que comenzar es que en el año 1944, corrígeme si me equivoco, entró en vigencia el sistema Bretton Woods, que es un sistema donde la economía mundial se referenciaba con base al dólar estadounidense y ese dólar estadounidense se cambiaba contra oro. Entonces, muchos países tenían en sus reservas internacionales dólares contando con que Estados Unidos podía comprar, tenía ese oro en reserva. En 1971, el sistema Bretton Woods colapsa. ¿Y por qué colapsa? Porque no había tanto oro para compensar la cantidad de dinero que necesitaban todos los países del planeta
para el comercio y para meter sus reservas internacionales. Cuando cae el sistema Bretton Woods, ¿qué ocurre entonces? Como ya se abandona el patrón oro como medida estándar de la moneda y las monedas en el mundo, Estados Unidos, por liderar la economía, tuvo que empezar a emitir dineros, a emitir moneda, en aquel momento física e incluso electrónica, no a los niveles que tenemos en el siglo XXI, en el marco de la última década de la Guerra Fría. Que en esa Guerra Fría, que fue una guerra comercial, que fue una guerra financiera, Estados Unidos, emitiendo dinero, emitiendo cultura y haciendo cosas, logró ganar la Guerra Fría. Cayó el muro de Berlín, se deshizo la Unión Soviética, y es lo que yo dije en ese famoso video, que antes de mostrárselo, quiero decirles algo. Yo quiero enviarle un saludo a 5 idiotas, que son unos payasos, aunque ellos monetizan por el humor, que por yo decir eso, y que hoy, 9 años y 5 meses después, tengo la razón y tuve la razón, porque ustedes lamentablemente no tienen educación, son unos ignorantes, nunca han trabajado, es más, ni siquiera tienen, y se los voy a decir, no tienen un caño en la mano porque no trabajan, y no tienen masculinidad porque ni siquiera se han reproducido. Gente, porque esa es la realidad. O sea, porque incluso hasta un tartamudo estéril, que fue el que inició el asunto en mi contra, hoy le tengo un mensaje, hermano. Te lo dije. Que cuando en 1991 se decreta el nuevo orden mundial, en un discurso de George Bush padre en la ONU, y vimos la globalización, la muerte del positivismo, la aparición del posmodernismo, el Oriente vivió un momento de expansión económica que no había podido tener porque estaba bloqueado económicamente. Y en la guerra por los mercados, el eje chino, musulmán y ruso decidieron devolverle el favor a Occidente, y su enclave político-económico es Venezuela. ¿Y por qué me molestó? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque resulta que todo esto ha venido entrando en una etapa de caos, a punto de colapso, porque Estados Unidos abandonó la industria. Se desindustrializó, entrando en una era postindustrial, lo cual benefició totalmente a Asia. Totalmente. Y el crecimiento y el nuevo imperialismo chino, y ese eje de China con Rusia e Irán, es gracias a algo que es lo que tiene desnudo la economía estadounidense hoy, que es un déficit comercial y un déficit financiero. Estados Unidos hoy es el país con la deuda externa más grande del planeta, equivalente al 120% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos debe más de lo que produce como país. ¿Pero por qué ocurre esto? Ocurre por 3 cosas. La primera, muchos países, incluido incluso Venezuela, tienen sus reservas internacionales, como le expliqué hace rato, en dólares. Y cuando ese dólar que emite los Estados Unidos no es invertido, o sea, no se transforma en capital, no se transforma en empleo, no se transforma en mercancía, no se transforma en servicios, quien está subsidiando a esos países es Estados Unidos. Y esto nadie lo quiere decir, y los que lo saben no lo quieren aceptar. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que este déficit se da porque hay empresas como Nike o como Apple, que entonces ya Nike no se hace un zapato Nike en Estados Unidos. Lo hacen en Vietnam. Y en Vietnam, la suela, la goma, viene de un país, la tela de la trenza viene de otro, construyen el calzado en un régimen donde la mano de obra es tremendamente barata, y entonces llega a Estados Unidos ese par de Nikes a un determinado precio. Pero si ese calzado fuese producido en Estados Unidos, costara básicamente el triple, porque la mano de obra es más cara y porque la venta de los insumos cuando los compra Estados Unidos es más caro. Y eso es algo importante que hay que decir en este asunto del déficit comercial y el déficit de los aranceles. Muchos países están molestos porque le cobran impuestos a Estados Unidos y hoy Estados Unidos le está cobrando impuestos a ellos. También hay un asunto de doble moral. Y empezando por China.
con este paquete arancelario, todavía Estados Unidos está cobrando la mitad por la mercancía china a Estados Unidos de lo que cobra China para que se venda algo estadounidense en China. Eso es un déficit. Y usted podrá decir, eso es cruel, es inhumano, porque va a encarecer todo. Por supuesto que va a encarecer todo. Pero esta es una de un paquete que es la única manera de que Estados Unidos realmente pueda recuperarse del problema económico de la desindustrialización y de la globalización, porque a todas estas, este comercio, que no vamos a decir que es libre, porque también veo hoy a todos los defensores del libre comercio, son defensores del libre comercio en Estados Unidos, pero no con China, no con Rusia, no con Irán, no con Arabia Saudita, no con Qatar, no con Vietnam. Fíjense ustedes, y le vuelvo al caso de Vietnam, cosa que también nombré en aquel beta político, pero antes, como ya sabemos, en Venezuela acceder a ciertas plataformas y páginas web es complicado. Por ello debemos tener una aplicación de VPN para no perder contenidos y tener mejor seguridad. Yo uso y recomiendo CyberGhost VPN. CyberGhost VPN protege tu privacidad cifrando y redirigiendo el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países. Así nadie, ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberGhost sabrá lo que tú haces en Internet. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es uno de los servicios más recomendados del mercado. Además, tiene una calificación de excelencia en Trustpilot, lo que demuestra la satisfacción de sus usuarios. Puedes usar CyberGhost VPN hasta en 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en tu móvil, computadora o tablet, y compartirlo con tu familia y amigos. Te permite desbloquear contenido exclusivo de plataformas como Netflix o Amazon Prime y más en otros países. Cambia tu ubicación virtual con un par de clics y disfruta del catálogo estadounidense o cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Puedes acceder a nuestra oferta exclusiva de CyberGhost VPN con 83% de descuento más 4 meses gratis usando el enlace que encontrarás en la descripción de este video con garantía de devolución en 45 días. Te recomiendo usar el poder de CyberGhost VPN. Gracias CyberGhost por patrocinar este video. Fíjense entonces que Vietnam fue el país que recibió el porcentaje más alto de aranceles. Y no es casual, hay una guerra alguna vez con los Estados Unidos, no es casual. Pero todo esto viene siendo teorizado desde hace rato y hace muchos años hay una teoría que se llama lo voy a leer para no equivocarme, el dilema de Griffin. Te invito a googlearlo, de todas maneras te voy a dejar algo de información del dilema de Griffin en la casilla de la descripción de este video. Y el dilema de Griffin dice algo sencillo. La moneda nacional de un país es un problema cuando es la reserva internacional de otros países. Y fíjense, esto fue escrito hace muchos años. Muchos años. Incluso dicen que se hizo antes del Bretton Woods, es lo que estuve leyendo. Y dice lo siguiente. Aumento del déficit financiero, aumento del déficit comercial, disminuyen las exportaciones, cae el sistema bancario interno y el sistema bancario interno asume la deuda del país y eso trae como consecuencia una inflación acelerada en el extranjero que paga la nación. Esto fue dicho en los años 60, estamos en el año 2025. ¿Y por qué hablo lo del Bretton Woods? Por algo simple, repito, ahí fue donde Estados Unidos se metió el collar. Ahora, luego de toda la Guerra Fría y luego de ese video donde estos idiotas me criticaron porque no entienden nada de lo que es el orden mundial, y lo voy a decir ahora, lo que acaba de hacer Donald Trump es un intento serio de un nuevo orden internacional en contra de la globalización que la está pagando Estados Unidos a nivel económico, que le está pagando a Estados Unidos a nivel social y que le está pagando a Estados Unidos también a nivel militar, por cierto. Entonces, en aquel momento incluso se teorizó la solución. ¿Y cuál era la solución? Aranceles era lo primero, desvalorizar el dólar. Ahora, si por lo menos cuando se devalúa el bolívar, tú lo devalúas contra el dólar, porque el dólar es el patrón,
¿Contra qué se devalúa entonces el dólar si no hay un patrón por encima del dólar estadounidense? Simple, se devalúa contra la mercancía. Entonces, cuando se aumentan ese poco de impuestos, se recoge dólar de esa inflación, pero al aumentar los precios internos, porque al final lo que importa es cuánto cuesta dentro de Estados Unidos, no cuánto le importa a Europa o a Tokio o a nosotros, porque realmente de eso no se trata, salvaguardar la economía de un país. ¿Qué ocurre allí? Y esto ya fue teorizado, que fue lo peor. Yo me quedé loco cuando empecé a entenderlo. Y es que es necesario que haya equivalencia comercial. Es decir, si el dólar estadounidense va a seguir siendo el patrón referencial de reserva internacional de los países y la moneda de intercambio comercial, todo el comercio mundial tiene que pagarle a Estados Unidos por usar su moneda. Pero por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Que existe un truco muy antiguo, que es devaluar la moneda. Y fíjense, ¿por qué? En Canadá, ¿cuántos años tiene Canadá? Devaluando artificialmente el dólar canadiense para ser competitivo comercialmente con Estados Unidos. De hecho, China, el ascenso chino viene dado por 3 elementos, gracias a la globalización. El primero, el capital estadounidense. Es el primero. El segundo, la desvalorización total de su moneda nacional. Listo. Para ellos poder ser competitivos y todo el mundo pueda, cuando vaya con dólares a China y lo transforme a la moneda china, que es el renminbi, le rindan los reales. Ese es el segundo. Y lo tercero es la desindustrialización de estadounidense. Porque entonces, si China no tiene que competir con Estados Unidos en ciertas mercancías, como los zapatos Nike, por repetir la anécdota, está solo en el mercado. Entonces, ¿cuál es la única manera de que se equivalga entonces el déficit comercial? Bueno, que si China produce zapatos, Estados Unidos produce zapatos y que cada quien compre el mejor, más barato según sus posibilidades. Entonces, cuando se dice que esto es un atentado al libre comercio, depende de lo que se entienda por libre comercio. Depende de lo que se entienda. Ahora, que es una política proteccionista, sí. ¿Pero proteccionista de qué? Yo creo que están intentando que el dólar no colapse, porque si el dólar colapsa, bueno, yo creo que no nos va a dar chance de hacer un video. Ahora, ¿qué pasa? Que todo esto de la globalización, ya desde el punto de vista no económico, sino estratégico, desde el ángulo de la construcción del poder real, desde el ángulo de la construcción del poder militar, que son las cosas que valen, la globalización le dio poder a aquellos y Estados Unidos perdió poder. Fíjense lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el canal de Panamá. Independientemente, repito, de que sea Trump o no el que lo plantee, los estadounidenses construyeron el canal de Panamá con una concesión de 10 años para dárselo luego a los panameños. Y en efecto, los panameños son los dueños del canal. Pero Panamá no tiene el dinero para mantener el canal. Y las empresas estadounidenses no les era rentable mantener el canal. ¿Qué hizo China? Yo tengo el dinero, yo no quiero que esto me dé dinero, yo lo que quiero es poder y quiero tener poder sobre el canal. ¿Ustedes creen que Estados Unidos se iba a quedar tranquilo? No se iba a quedar tranquilo. Y lo mismo está pasando con esto de los aranceles. Porque esto es un paquete. Y es un paquete que tiene que ver entonces en cómo la globalización hizo que Oriente aumentara económicamente, socialmente y en poder, en contraposición a la sociedad occidental que está en problemas económicos. Porque ahora no voy a hablar solamente de Estados Unidos. Yo vi las declaraciones de esta señora Úrsula, la que yo creo que es la emperatriz de Europa. Esa señora mete miedo, parece un personaje, una malvada de Disney, respondiendo al asunto de los aranceles de Trump, básicamente como que si Europa está en guerra en Estados Unidos. Y lo que dijo fue una catástrofe, que todo va a aumentar, que van a quebrar las empresas, que esto se acabó y que la culpa es de Trump. Un momento. Pero ¿a quién le conviene más que Europa sea autosustentable? ¿A Estados Unidos o a Europa? ¿A quién le conviene más que Europa pueda defenderse sola? ¿A Estados Unidos o a Europa? ¿A quién le conviene más desmontar la desindustrialización de Europa? ¿A Europa o a Estados Unidos? Y este es un debate que había que darlo. Y es un reajuste comercial mundial que tenía que darse. El problema es que lo está dando Trump, donde se pueden criticar sus modos, sus formas. Pero cuando vamos al fondo del asunto, hay una motivación real para esto.
Ahora, que sí es cierto y también ha sido teorizado que esto pudo hacerse de manera multilateral. Es decir, que hubiese un acuerdo serio entre 3, 4 potencias, pónganse ustedes, Europa Unida, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, ellos 4, y pudieron haber hecho esto de manera gradual, de poco en poco, para obtener más o menos los mismos efectos. Pero ¿por qué eso no puede hacerse? Porque Europa no quiere, porque Canadá no quiere, y porque Reino Unido no quieren, sencillamente no quieren. Y tienen la autonomía política, digan lo que digan, tienen sus propias democracias, pero ahora ellos tienen que respetar también la democracia estadounidense. Y ahí hay un problema donde sí, si nosotros sacamos a Trump como figura de la ecuación y metemos, repito, a alguien moderado, modoso, que no sea confrontativo y que sea pedagógico al explicar los motivos de todo esto, oye, yo creo que un poco de gente reaccionaría de otra manera a todo lo que viene. ¿Por qué? Y quiero adentrarme en otra cosa. Parte del problema que hay es lo que se llama, lo que los izquierdistas llamaron en su momento, la división internacional del trabajo. Y que los anglosajones llaman los hubs. ¿Qué significa esto? Bueno, en la división internacional del trabajo, está Venezuela, antes del chavismo, hace cuenta que no he nombrado Venezuela, era un hub energético. De aquí sale petróleo, gas y derivados. Punto. Esto es lo que le toca a ustedes. A China le pusieron el trabajo en eso que yo me criticaron y que acerté en la globalización. Usted va a hacer mercancía barata. Nosotros vamos a asociarnos contigo. Tú vas a fabricar y no vas a vender barato. Lo mismo que Vietnam. A Taiwán le tocó el asunto de los microchips. Y así se fueron dividiendo. Crecieron y ahí donde viene algo que yo dije en mi cuenta X, que fue señalado por J.D. Vance. Cuando él dijo, la globalización fue para que mejorara la economía estadounidense, no para que nuestros enemigos se hicieran poderosos y ricos y nosotros empobrecernos. Y sobre eso hay un asunto geopolítico importantísimo que entonces tiene que entrar y ver con el nuevo orden financiero. Porque si no se hace algo hoy, sépalo, si no se hace algo hoy, China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, los BRICS, van a crear un sistema monetario y un sistema bancario propio, donde si eso ocurre antes de que el dólar y Estados Unidos como líder comercial y patrón referencial de la reserva no esté listo, esto va a ocasionar un problema peor que esta guerra arancelaria. Porque entonces quienes tendrían el liderazgo son los tiranos, no los del Estado de Derecho. Ahora, ¿puede hacerse esto en pleno Estado y respeto de la ley? No lo sé, ni me voy a acercar a un debate de eso porque no soy especialista en la legislación económica estadounidense ni en la mundial. Lo que sí sé es que hay una competencia desleal y ese es el otro trasfondo de todo esto. Porque en esa división internacional del trabajo hay competencia desleal. Y entonces los que salen hoy defendiendo el libre comercio, pero no hablan de esa competencia desleal. Entonces yo quisiera, y lo digo como usuario, como audiencia, como usted, ver un análisis un poco más objetivo, desideologizado, en tanto se haga un diagnóstico más correcto a nivel económico y macroeconómico de los impactos de esto, más allá de saber que estamos en presencia de una recolocación comercial mundial. De hecho, eso tiene su nombre, ha sido tremendamente, cuando le digo tremendamente estudiado, y se llaman, los estadounidenses lo llaman nearshoring. Corrígeme los que hablan inglés si se escribe así. ¿Qué significa? Una reindustrialización por la recolocación de empresas. Y eso es lo que viene. Porque entonces, y esto también lo dije en su momento, ¿es por qué? Porque dentro de 25 o 30 años van a sentar aquí empresas chinas para que usted, los nietos suyos y los nietos míos, trabajen por 50 centavos de dólar la hora. Y entonces Converse o Nike, en vez de producir eso en China, lo producen aquí, abaratan los costos de producción, tienen toda la ventana geopolítica del mar Atlántico, no tienen que usar el canal de Panamá, no tienen que usarlo. Y de paso, en Venezuela están todas las materias primas del mundo moderno, hasta Coltrán, pues.
¿Qué pasa si Nike, en vez de producir en China y en Vietnam, produce en Estados Unidos? Sí, evidentemente el zapato va a ser más caro. Pero si lo produce en una Venezuela libre y próspera, tal vez sea más barato que en Vietnam con una mano de obra de mayor costo. Porque enviar el zapato de Vietnam por el canal de Panamá para Estados Unidos o para Europa es más costoso que desde Venezuela, que estamos en la ventana atlántica y a 2 horas, 3 horas en avión. Y aquí es algo que tenemos que ver nosotros, los americanos. Y te saco a Trump de la ecuación. La crisis socioeconómica acumulada de América Latina puede tener una luz en el siglo XXI si hay una recolocación efectiva de las transnacionales hacia nuestras regiones y hacia nuestros países. Y si nuestros países están prestos a trabajarlo y nuestros gobernantes están de acuerdo a hacer los cambios legales, económicos y políticos pertinentes para que haya un proceso de industrialización en América Latina. Y fíjense ustedes, ¿cuántos años se está hablando de esto? 60 años tenemos hablando de países en vía de desarrollo, de países en vía de industrialización, y al final los que medio se estaban industrializando se fueron para atrás con China, como Chile. Chile era, yo creo que entre Chile y Brasil eran los países que tenían mayor ascenso industrial hace 30, 40 años, hace 20 años incluso, independientemente de sus conflictos políticos. Pero sus negocios con China, sus negocios con otros países, desaceleraron su propia industrialización, que quedará para otros países, y no voy a hablar de Venezuela, que no lograron esos niveles de industrialización. Yo creo que este es el momento, y no estoy hablando de Trump, porque estas son medidas, como todos los paquetes de medidas económicas impopulares, que en los primeros momentos son de shock, causan malestar, se reacciona mal, todo se pone caro, pero es pagar algo hoy para tener beneficios mañana. Estas son cosas a mediano plazo. Y tenemos la desventaja de que tenemos una generación inmediatista. Y sobre eso voy a hacer una reflexión generacional. Yo he estado estudiando para hacer este video antes de que ocurriera el evento. Y quiero meter esto en el medio del video porque me parece importante. Si el mundo árabe está comprando medio mundo, son dueños de la mitad de Londres, tienen dueños de un poco de cosas en Europa, incluso en Estados Unidos. Si Estados Unidos, toda América y toda Europa es dependiente de China, es dependiente de los árabes, es dependiente de India, ¿en qué momento lo que nosotros alguna vez conocimos y concebimos como el mundo libre, cuánto tiempo de libertad nos queda si estamos alimentando a los monstruos tiránicos para poder comprar barato? ¿Hasta cuándo, y lo digo yo, vamos a subsidiar el esclavismo? Porque cuando nosotros compramos cosas baratas de China, de Vietnam, de Camboya, cosas que, como dice el que no es mentira, que las hace un niño chino. Bueno, si usted quiere que la haga un adulto en un país serio, en libertad, donde no va a trabajar más de 50 horas semanales, eso va a salir más caro. Ahora, usted tiene que entender hoy si vamos a seguir jugando al fortalecimiento de la tiranía, al esclavismo o a la libertad. Y ahí es donde yo creo que hay una discusión filosófica sobre este paquete de medidas de Trump. Independientemente de que las haya hecho Trump. O sea, era necesario este recomodo comercial del planeta, este recomodo financiero del planeta. Era necesario que la primera potencia mundial en algún momento dijera: mira, hermano, estamos asfixiados por mantenerlos a todos, no los vamos a mantener y que cada quien resuelva su lío. Porque yo voy a resolver el mío y me dejan mi lío tranquilo. Yo creo que ese es un debate urgente. Es más, a destiempo. Porque por no dar estos debates a tiempo, es que la democracia en el mundo occidental está en crisis. Y repito, estoy trabajando la serie de videos teóricos sobre eso. Vienen sorpresitas. Ahora, entrando ya en el tema Trump, yo quiero decirles un nombre. Hay un señor que se llama Stephen Miran, creo que así se pronuncia, y hay algo que se llama la doctrina Miran, y ese señor tiene unos libros escritos, y hoy es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Donald Trump.
El señor tiene un libro y yo estuve leyendo los resúmenes, estuve viendo cosas, estuve leyendo críticas sobre el libro del señor que lo escribió antes de que Trump fuera presidente. Y si usted quiere entender más cosas sobre esto, yo le recomiendo que lea el libro. Igual en la casilla de descripción voy a dejar una síntesis del libro. Pero este libro habla de 3 cosas que en mi opinión son importantes. Habla que hay dentro de Estados Unidos unas contradicciones internas del capitalismo que tienen que resolverse para que Estados Unidos no pierda su liderazgo económico y político mundial. Habla de que el nuevo orden financiero y comercial liderado por Estados Unidos no debe tener el peso del empleado estadounidense. Y esto es importantísimo, porque la gente en Estados Unidos votó por Trump para que hiciera esto. Te lo busca, él dijo que todo esto de los aranceles lo iba a hacer, no solo a China. Y lo dijo, a nadie se va a salvar. La gente votó por esto. Y veremos si la sociedad estadounidense está lo suficientemente madura para que entender que este paquete de medidas económicas es para un beneficio a largo plazo, o si van a reaccionar de una vez y Trump va a fallecer políticamente antes de lo esperado. Y lo tercero que habla este libro, que me parece sumamente importante, cafecito primero, habla de la independencia de Estados Unidos, y por eso fue que ahora sí entendí a profundidad porque Trump hablaba del Liberation Day of America, el Día de la Liberación de América. Porque Estados Unidos hoy es hiperdependiente de sus enemigos. Sí, señor. Y hay libros ya, ese es uno, varios, donde queda diagnosticado claramente la dependencia económica, incluso alimentaria, de Estados Unidos con sus enemigos. Y si el liderazgo actual de Estados Unidos, independientemente de sus modos y sus formas, y el pueblo americano decide pagar el costo de su nueva independencia para no depender de su enemigo, bueno, el mundo no tiene absolutamente nada que criticarle. Ni a Trump, ni a los estadounidenses. Porque es su país, es su moneda. Y punto. Y si a usted no le gustan los aranceles de Estados Unidos, haga algo sencillo. No le venda a Estados Unidos. Simple. Porque esa es la solución, ¿no? Porque si a mí el vecino, para yo entrar a su casa, me está cobrando, bueno, sí, yo con no ir no le pago. Ahora el asunto es, ¿a quién le vas a vender? Y ahí es lo otro que habla el libro de la independencia. Y es que la única manera de que la primera potencia siga siendo competitiva es que haya competencia donde Estados Unidos coloque productos fabricados. Y por eso la recolocación industrial y de los nuevos hubs. Sobre ello, y cierro con esto, ya lo había hablado en algunos videos anteriores, todo esto está determinado por lo que lo que dijo el señor Graham Allison, que ya lo he nombrado, de la trampa de Tucídides. Y es que el ascenso chino, económico, político, militar, va a conllevar a una confrontación con la primera potencia, porque los gallos pelean, porque no pueden haber 2 machos alfa en el mismo corral. Es así. Y esta es la preparación, o mejor dicho, el inicio de lo que se viene de esa confrontación. Y si no lo podemos entender nosotros desde esa perspectiva, no podemos entonces comprender el por qué y cuáles son los objetivos del paquete de medidas de Trump, que no está completo, por cierto. Pero que es de manual. Entonces, y voy a hablar un poquitico de mí, cosas que nunca hago en un video mío, nunca lo hago. Yo estoy interesado en este tema desde hace más de 20 años. Y gracias a internet pude aprender cosas y tener acceso a información a cosas que no enseñan en ninguna universidad. ¿Okay? En ninguna. Y fue la curiosidad mía de muchacho, luego de adulto, como padre, y ahora como traductor de la realidad para usted, que definitivamente esto que yo dije hace 9, casi 10 años, hoy me define. Y yo quiero decirles algo de mí. Sí, yo vengo de la izquierda, pero yo entendí esto. Y en un momento de la historia uno tiene que fijar posición. ¿Y sabe cuál es mi posición hoy? Hermano, hermana venezolana que usted me está viendo. Yo soy occidental. Me gusta el béisbol, me gusta la libertad de consumo, me gusta elegir
con quién hago negocios, no me gustan las personas tapadas. Vivo en el mundo cristiano y mis hijos me piden la bendición y yo con mucho cariño se los doy. La gente cuando me quiere mucho me dice Dios me bendiga. Yo no soy musulmán, ni soy budista, ni tengo nada que ver con el oriente del planeta. Y hoy Venezuela está en una encrucijada total contra eso. Y lo que yo te puedo invitar, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, es que este es un momento donde estamos en un cambio de era. Donde se está intentando un cambio de las relaciones comerciales, económicas y sociales mundiales, y todo el mundo tiene que tener una posición. Con eso no estoy diciendo que usted tiene que apoyar, elegir un bando. No, usted tiene que tener una posición. Y que de una u otra manera es una posición geográfica. ¿Por qué esta reflexión? Yo no le estoy diciendo que apoyo o no apoyo a Trump. Usted puede apoyar que usted le dé la gana. Pero usted sí puede entender entonces, cuando usted tiene una posición como la mía, que yo digo, oye, yo no considero que Europa sea enemiga de América. De verdad, yo no lo considero. Lo que sí considero es que Europa le vale verga a América, pero quiere que América le dé todo. Bueno, entonces, ¿hasta cuándo? Y no estoy hablando de las guerras, estoy hablando de economía. Estoy hablando de economía. Y Europa quiere que los árabes le den todo y quiere que los chinos le den todo. Y resulta que llegó el día donde eran hiperdependientes de Rusia, se están haciendo hiperdependientes de China, tienen rato maltratando a los Estados Unidos y el día que Estados Unidos se los sacude, entonces Estados Unidos es el malo. Un poquito de por favor. Cuando uno tiene una posición, ya uno entiende. Y ahí sí voy a hablar como venezolano. Oye, el daño que ha hecho el ascenso económico y político de esas tiranías en el mundo, nosotros lo hemos visto. Y por eso, si tú eres del Cocoverso y descubriste los videos de Julio Coco hace poco, tienes que ver completo el beta político, el plan, que es el de estos cortes que yo acabo de pasar, para que entiendas de que nosotros somos uno de los, creo que somos los principales afectados de todo esto. Y entonces el día que alguien se para enfrente, así sea de un modo poco entendible y con errores, pero finalmente alguien da la cara y dice, esto ya no lo vamos a tolerar, ese es el malo. Oye, yo quiero reflexionarlo. Creo que hay que discutirlo, y discutirlo en el sentido no de que si estoy a favor o en contra, no, en el sentido de la comprensión, porque está en juego finalmente la confrontación total de todos los sistemas devenidos del despotismo oriental y todos los sistemas devenidos de la Revolución Francesa y la independencia estadounidense. Están en choque. El choque es inevitable. Y los costos los va a pagar la humanidad, como siempre. Pero para que luego de esa confrontación venza quien nos conviene y que haya un buen relevo generacional para fines de este siglo, donde será todo totalmente diferente a lo que conocemos, yo creo que es momento de ver 50, 60 años más adelante, 100 años más adelante y 200 años más adelante. Yo hace rato dejé de pensar en mañana, excepto cuando hablo de comida. Y cuando hablo de ideas, yo estoy pensando un siglo después. Hazlo y verás en el fondo de tu ser si tú eres una persona libre o no. Y no olvides echar un vistazo a nuestro socio CyberGhost haciendo clic en el enlace y beneficiarte de 4 meses gratis con 83% de descuento. Protege tu privacidad, desbloquea contenido exclusivo y ahorra dinero con CyberGhost. Pruébalo sin riesgo con la garantía de satisfacción o reembolso de 45 días. Gracias CyberGhost por patrocinar este video. Te habló Julio Jiménez Hedler, en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @Julio.coco. Muchísimas gracias.